Un saludo amantes del misterio. Permíteme presentarte una historia que desafía la lógica y que, a más de 50 años de su ocurrencia, sigue envuelta en un aura de misterio. Es el relato de Dionisio Yanca, un camionero argentino cuya vida dio un giro inimaginable una solitaria noche de octubre de 1973. Lo que comenzó como una tarea rutinaria a un costado de la carretera, se transformó en un encuentro que borró los límites entre la realidad y lo inexplicable. Sin desvelar los detalles más impactantes, te aseguro que la experiencia de Yanca lo llevó a un estado de amnesia total, dejándolo varado en un lugar donde jamás esperaría despertar. Este caso, investigado por el renombrado ufólogo Fabio Zerpa, se convirtió en un enigma sin resolver, un rompecabezas cuyas piezas no terminan de encajar. ¿Qué le ocurrió realmente a Dionisio Yanca aquella noche? La verdad, al parecer, reside en algún punto entre el cielo y la tierra, esperando ser descubierta. ¿Osas a adentrarte en este fascinante misterio? ¿Te atreves a cruzar con nosotros el umbral de las sombras? La noche del 28 de octubre de 1973 era una más para Dionisio Yanca, un joven camionero de 22 años que recorría la solitaria Ruta 3 en Argentina, cerca de Bahía Blanca. Lo que comenzó como un viaje rutinario para cambiar un neumático desinflado, se transformaría en una experiencia que marcaría su vida para siempre, catapultándolo al centro de uno de los misterios ufológicos más debatidos. La madrugada se cernía pesada sobre la carretera cuando Yanca notó que uno de los neumáticos de su camión Dodge 600 estaba bajo. Decidió detenerse a unos 20 kilómetros de Bahía Blanca para reemplazarlo. En la quietud de la noche, bajo un cielo estrellado y silencioso, Dionisio se afanaba en su tarea, ajeno a la anomalía que estaba a punto de irrumpir en su realidad. De repente, una luz intensa y potente lo envolvió. No era la luz de un vehículo, ni la de la luna, sino algo completamente distinto, algo que descendía del cielo. El asombro lo paralizó, y al alzar la vista, lo que vio desafió toda lógica. Un objeto circular de unos 8 metros de diámetro y 3 de espesor flotaba casi sobre su cabeza. El miedo se apoderó de él. Lo que siguió fue aún más incomprensible. Según el testimonio de Yanca, del objeto descendieron 3 seres. Los describió como humanoides, uno de ellos de sexo femenino, y los otros 2 masculinos. Se acercaron a él con una intención clara, aunque sin mediar palabra audible. La comunicación, si es que la hubo, parecía trascender el lenguaje. En un momento crucial, los seres le realizaron una incisión en la mano derecha, específicamente entre los dedos pulgar e índice. Este detalle, aparentemente menor, se convertiría en una de las pruebas físicas más intrigantes del caso, una marca que Yanca llevaría consigo como un perturbador recordatorio de aquella noche. Después de este extraño procedimiento, Yanca relató haber sido invitado a subir a bordo del objeto. Una vez dentro, describió un interior ovalado con una especie de mampara transparente, y en el centro, un ser sentado frente a un panel lleno de aparatos. Su relato mencionó la presencia de 2 televisores y una radio que le hablaba, detalles que, en 1973, sonaban a ciencia ficción pura. El tiempo, durante su estancia en el objeto, se volvió difuso. Dionisio no podía precisar cuánto duró la experiencia. La siguiente imagen que tuvo fue el despertar. Pero no estaba junto a su camión, ni siquiera en la carretera. Se encontró en los corrales de la Sociedad Rural de Bahía Blanca, a casi 10 kilómetros de donde había parado. Desorientado, confundido, sin recordar quién era ni qué había sucedido, comenzó a vagar. Su estado de amnesia total lo llevó a la comisaría, donde inicialmente lo tomaron por un ebrio. Finalmente, fue trasladado al Hospital Español, posteriormente, internado en el Hospital Municipal. Fue allí donde el doctor Ricardo Smirnov, médico forense de guardia, lo atendió y comenzó a desentrañar el enigma de su pérdida de memoria. No fue sino hasta el 30 de octubre, 2 días después del incidente, cuando Dionisio comenzó a recordar fragmentos de lo sucedido. A través de la hipnosis y la administración de pentotal, conocido como suero de la verdad, Yanca reconstruyó la asombrosa historia de su abducción. Lo más impactante es que, bajo estas condiciones, siempre relató la misma versión de los hechos, sin contradicciones. El caso de Dionisio Yanca rápidamente captó la atención de Fabio Zerpa, el renombrado ufólogo argentino. Zerpa y su equipo se sumergieron de lleno en la investigación, realizando extensas entrevistas a Yanca y reuniendo testimonios. La historia del camionero se propagó como la pólvora, no solo en Argentina,
sino también a nivel internacional. La repercusión fue tal que Yanka fue sometido a una serie de exámenes médicos y psicológicos invasivos, así como a intensos interrogatorios por parte de un equipo de médicos y el propio Zerpa. Aunque el objetivo era verificar su relato, Dionisio llegó a declarar que el trato que recibió de la Junta Médica fue más turbio e intervencionista que su propia experiencia en el OVNI, sintiéndose un mecanismo y no un ser humano. A pesar de la exhaustiva investigación, la conclusión de los profesionales más escépticos fue, en sí misma, misteriosa. No podían probar que Dionisio hubiera estado en un plato volador, pero tampoco podían probar que mentía. La incisión en su mano, la amnesia selectiva y la coherencia de su relato bajo hipnosis y pentotal dejaban a los investigadores en un callejón sin salida. El caso Dionisio Yanka trascendió el ámbito ufológico y se convirtió en un fenómeno cultural. Fue objeto de documentales, artículos periodísticos y libros. Incluso se ha mencionado su posible conexión con el estreno de la película Encuentros en la tercera fase de Steven Spielberg en 1977, consolidando la figura de Zerpa como una eminencia en el campo. 50 años después del incidente, el caso sigue tan vigente como en 1973. Recientemente, se ha estado filmando un documental sobre el caso, lo que demuestra el interés perdurable en esta historia. La ufología se nutre de testimonios como el de Yanka, donde la realidad parece desdibujarse y la línea entre lo posible y lo imposible se vuelve difusa. Dionisio Yanka, con su relato perturbador y la ausencia de una explicación concluyente, se convirtió en un símbolo de la incógnita extraterrestre. Su experiencia sigue siendo un recordatorio de que, a veces, la verdad es más extraña que la ficción, y que hay fenómenos en nuestro mundo que desafían toda comprensión humana, dejándonos con la inquietante pregunta: ¿qué sucedió realmente aquella noche en la Ruta 3? El caso de Dionisio Yanka nos invita a reflexionar sobre los límites de nuestra percepción y el vasto e inexplorado universo. ¿Crees que la ciencia algún día podrá ofrecer una explicación definitiva para este tipo de experiencias? El caso de Dionisio Yanka es más que una simple anécdota ufológica, es un recordatorio inquietante de que existen realidades que aún escapan a nuestra comprensión. La experiencia de este camionero argentino, marcada por la amnesia, una misteriosa incisión y el despertar en un lugar inesperado, continúa desafiando las explicaciones lógicas y alimentando el debate entre la ciencia y lo desconocido. 50 años después, el enigma de aquella noche en la Ruta 3 sigue tan vivo como entonces, invitándonos a cuestionar los límites de lo posible. Si este viaje a lo inexplicable te ha cautivado tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal para no perderte futuros misterios. Comenta qué te ha parecido la historia de Dionisio Yanka y si crees en los encuentros cercanos. Y lo más importante, activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Recuerda que todos los domingos a las 8, hora de Madrid, tendrás una nueva dosis de intriga y fenómenos inexplicables esperando por ti. Hasta el próximo encuentro con lo desconocido.